Microreño 286 con Bluey de fondo. Y lo primero, hacer un pequeño, no sé si un pequeño anuncio, una pequeña promo, sobre todo por algo que dije en el vídeo anterior de las microreñas y que ahora repito para los miembros. Pues, ya le venía dando vueltas y uno de los propios miembros me dijo cómo podía, no sé si incentivar o premiar a los que ya se han inscrito al canal, ya sabéis, ser microreñer por 99 céntimos al mes. Y es que voy a intentar colgar los vídeos con 1 día y medio, 2 días de antelación para los miembros, exclusivo para miembros, y a partir del segundo día ya en abierto para todo el mundo, con lo cual se van a poder seguir viendo los vídeos con normalidad, todo el mundo los va a poder ver sin tener que aportar absolutamente nada, pero sí que es cierto que los miembros tendrán la ventaja de saber qué cómics van a ir a Wallapop con 2 días de antelación y de alguna manera pues reservarlos, entre comillas, antes de que los cuelgue. Sería como una especie de pequeña ventaja para aquellos que me siguen y compran lo que yo voy dejando en Wallapop, pues ellos conocerán con antelación lo que se va a vender y de alguna manera podrán reservarlo como deferencia por ser miembros del canal y pagar su cuota mensual, la escalofriante cifra de 99 céntimos al mes. Puede ser una chorrada, probablemente a la mayoría de vosotros no os interesa, os da lo mismo, ni os va ni os viene, pero bueno, si os aprovecháis un poco de lo que voy colgando y queréis comprar cómics bastante más baratos de lo que están en tienda, pues me parece que es una buena ocasión y os podéis aprovechar si estáis suscritos al canal. Si no estáis en Wallapop, queréis seguir suscritos, pues os lo seguiré agradeciendo igualmente. Y dicho esto, vamos con las reseñas. Y vamos con un bloque tocho de una serie que tenía pendiente leer y que como ya está finalizada, ya sabéis que a mí los mangas cortitos y no tan cortitos me gusta leérmelos cuando acaban para poder leérmelos del tirón y sobre todo no sufrir estas lagunas mentales de que pues si un cómic de estos sale cada 2 meses, pues cuando me leo el siguiente me pierdo. Entonces sería Gannibal 1, 2, 3, 4, 5, 6, como el Conde Drácula, que esto parece Barrio Sésamo. Una serie del que ya me había leído el primero, pero hace mucho tiempo, y que al tenerla ya completa me he vuelto a releer el primero y ya he continuado del tirón con todos los demás. Una serie que ya el primer tomo, me lo leí y me impulsó a acabar la colección, a comprármelos todos, y la verdad es que no me ha decepcionado. Es más, me ha sorprendido porque es cierto que en el primer tomo parecía que las cosas tomaban un rumbo determinado, y aunque es verdad que ese rumbo no ha cambiado, se ha mantenido, y que en lo argumental, en ese sentido, no ha dado muchas sorpresas, pero sí que es cierto que luego el TVO va tomando un cariz más interesante de lo esperado, y la trama en sí, sobre todo, creo que adquiere bastante profundidad en cuanto a los personajes. Son personajes que me parece que están muy bien definidos, no son planos, tienen una profundidad muy interesante. Hay una trama más compleja de lo que se podría adivinar en un principio, y me parece que es un TVO que en estos 6 primeros tomos al menos ya da indicaciones de lo que va a poder ser de aquí en adelante. Está muy bien construido, me parece que está bien hecho. Quizás peca en ese sentido un poco de lo que pecan todos los mangas, que es de inflar de páginas el argumento, es decir, probablemente esto se podría haber contado con menos tomos. Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que en 10 tomos, con 3 tomos nos sobran seguro, ¿vale? Ahora que ya sé que me la he leído. Pero creo que en estos 6 tomos lo que se hace es plantear la historia de una manera, yo creo que más que satisfactoria, y dejar las cosas como encauzadas hacia un camino que insisto, que en el primer tomo se intuía, pero que luego va tomando giros cada vez más interesantes. Son tomos que se leen enseguida, además con un dibujo que me ha gustado mucho, me parece que es súper adecuado para la historia que cuenta. Creo que hay un arte aquí que tiene
que tiene esa profundidad psicológica que los personajes reclaman. Quizás sí que es cierto que en las escenas de acción es donde más sufre, sobre todo porque son excesivamente confusas, no ves muy claro qué está pasando, son como un torbellino. Me recuerda mucho a una película de esas en las que las escenas de acción pasan como a cámara rápida, oscurecidas, y apenas puedes ver quién está pegando a qué o qué es lo que está pasando. Pero por lo demás, como tampoco la acción creo que es lo más importante de este cómic, creo que no va de peleas, no va de enfrentamientos, sino que es más de esa, insisto, de esa construcción de personajes, de cómo va avanzando la investigación, de esa trama psicológica, si queréis, pues me parece que es un manga que está muy bien y que esa fama, o yo creo que sí supuesta fama que se ha ido ganando a través del boca a boca, está más que justificada. En estos 6 volúmenes por lo menos creo que cumple a la perfección. Y en la siguiente microreña veremos los 7 que quedan, porque es una serie de 13 volúmenes, pero yo os digo que en estos 6 promete y está muy bien parido este manga. Me parece que es un cómic entretenido, que está bien hecho, con personajes interesantes, insisto, con profundidad y muy bien dibujado. Las 2 pequeñas pegas que le puedo poner son las escenas de acción, que me parece que son confusas, que no te acabas de enterar muy bien qué es lo que está pasando exactamente, y sobre todo la extensión, que yo creo que notas que hay cierto aire que se podría solucionar un poquito más rápido. Pero bueno, al final es manga, el manga tiene este ritmo, creo que es algo a lo que ya nos hemos acostumbrado, y en ese sentido no hace nada que no hagan multitud de TVOs similares de toda temática, no solo de este tipo, sino de cualquier temática. Muy recomendable por ahora este Gannibal. Sigo con esto, que es Neil Gaiman, La cosa del pantano, Hermanos y otras historias, que es una pequeña recopilación que ha hecho CC de las historias de La cosa del pantano guionizadas por Neil Gaiman. Básicamente son 3 historias de La cosa del pantano, y con un poco sirven a modo de, yo no sé si de reflejo de lo que vendría a ser luego los cómics de Neil Gaiman, de una manera creo que bastante práctica de entrar en el mundo de este guionista si no has leído nada suyo, y si ya has leído suyo más cosas, si has leído Sandman, si has leído otros cómics de este autor, pues un poco como reafirmarte y ver por dónde van los tiros, y no da sorpresas en ese sentido. Creo que es anecdótico porque, bueno, son historias muy cortas, son como pequeños cuentos, no tiene la profundidad de historias pues más largas y más trabajadas quizás, pero creo que es interesante a nivel testimonial si eres aficionado sobre todo a Neil Gaiman, no tanto a La cosa del pantano como personaje, que aunque creo que está bien reflejado, y creo que además mantiene un poco el estereotipo y el arquetipo creado por Moore, creo que tampoco no hace grandes aportes, sino que se mantiene como en la estela de lo que había trabajado Moore. Creo que es un TVO, pues eso, que en lo anecdótico puede resultar interesante si eres sobre todo fan de Neil Gaiman, y en segundo plano si eres fan de La cosa del pantano. Además guarda cierta continuidad con esta cosa del pantano de Moore, pues porque el dibujo, hay un episodio que es de Stephen Bissett y John Totleben, que son los dibujantes de La cosa del pantano de Alan Moore. Y hay una última parte muy pequeñita que son dibujos de un Mike Mignola cuando empezaba con esto de los cómics, ya aún no había definido ese estilo, podríamos llamar Hellboy, que luego lo identificó para los restos. La parte así como más central del cómic, que no es de... el dibujo es de Richard Pierce Reiner, que es como de estos que dices, ajá, vale, pues bien. Es quizás para mí la menos interesante de todas, pero bueno, creo que anecdóticamente puede resultar curioso si eres aficionado tanto al autor como al personaje. Pues es una cosa que si no la tienes ya, pues no va a molestar en tu colección. Un entremés, por decirlo de alguna manera. Siguiente, que casi no llego, es La gota de sangre, de Ricardo Bilbor, Ángela Curro y Alicia Soria. Adaptación de una novela de Emilia Pardo Bazán, una de las escritoras más relevantes y más importantes de la literatura española,
que además también supone pues la primera novela negra escrita por una mujer, supongo que en España, o quizás en general, esto en español escrita por una mujer, lo pone aquí detrás, y también supone un ladrillo más en ese edificio cada vez más nutrido y complejo que está construyendo el guionista Ricardo Bilbor en cuanto a adaptación de obras de la literatura española. En este caso, insisto, con una de las grandes de la literatura como es doña Emilia Pardo Bazán, y aquí pues es una adaptación de yo diría de una novela que tiene mucho de lo que la propia autora luego se pretendía, ¿no? Se ven los artículos que creo que enriquecen mucho el tebeo y le sientan muy bien, tanto en el prólogo como el epílogo, ¿no? Te explica un poco lo que pretendía Emilia Pardo Bazán al escribir este tipo de novelas, porque ella misma abominaba un poco de las novelas de Sherlock Holmes, de Sir Arthur Conan Doyle, que tan de moda estaban en la época. Y sobre todo creo que demuestra una vez más la pericia y el oficio que tiene Ricardo Bilbor para adaptar novelas, relatos, cuentos y textos de la literatura española. Ya lo ha demostrado con El estudiante de Salamanca, con La venganza de Don Mendo, con Don Juan Tenorio. Es decir, empieza a tener un largo recorrido de adaptaciones de clásicos de la literatura, y creo que La gota de sangre es uno más que no desentona en absoluto con los anteriores y que para mí sirve, no en vano Ricardo es maestro, sirve como puente, como unión entre la literatura, el cómic y lectores de todo tipo, evidentemente de una edad ya adulta como somos nosotros, pero también lectores más jóvenes que se pueden introducir a la literatura con este tipo de tebeos. Es cierto que el vocabulario, que el lenguaje que se usa es muy de la novela, muy de la época, lo cual, bueno, también está bien para que los propios lectores enriquezcan su lenguaje, cosa que me parece estupenda, y me parece sobre todo, insisto, que creo que Ricardo Bilbor sabe cómo adaptar una novela y lo hace a la perfección, cogiendo los elementos más importantes, construyéndolos, vistiéndolos y haciendo adaptaciones dignísimas de grandes obras o de obras, en este caso, menores, en el sentido de que la propia Pardo Bazán consideraba esto casi como un entretenimiento de la literatura, pero siempre interesantes. Quizás la parte que menos me ha encajado es el dibujo, que no, quizás no lo veía dibujado de otra manera, también porque los últimos... Bueno, creo que sí que La venganza de Don Mendo del Flores encajaba muy bien el tipo de novela que se hacía con el dibujo, pero los otros, tanto... no me acuerdo cómo se llama, el del estudiante de Salamanca... Ay, Dios mío, qué memoria la mía. Pero bueno, creo que los otros dos, el Don Juan y el estudiante de Salamanca, creo que estaban como mucho más entonados. El dibujo encajaba mucho mejor con lo que era la obra en sí. Pero bueno, problemas del primer mundo, que se suele decir. Es un cómic que ahora mismo está en preventa en la web de Grafito Editorial, que ha tenido a bien enviarme esta copia. Y que si os interesa, pues podéis ir a la web, meteros allí y hacer la preventa. Y si no, como veis, es un cómic que ya existe, siempre lo digo, pero no me voy a cansar de repetirlo. Es un cómic que ya está impreso y que saldrá en librerías, con lo cual lo podréis adquirir en vuestra librería de cabecera en cuanto salga. Yo creo que sí, el mes que viene estará ya en librerías, ¿vale? La gota de sangre de Emilia Pardo Bazán, insisto, una piedra más en una muy interesante carrera de adaptaciones literarias que está haciendo Ricardo Bilbor, que me parece que merece la pena, sobre todo para conocer. Yo era una novela que desconocía, es una autora que nunca he leído nada de suyo de novela y que probablemente tengo que marcar como pendiente, ¿no? Tengo que ponerlo en el debe de releer algo de una autora fundamental de la literatura, y que esto de alguna manera compensa o enjuaga un poco mi falta de cultura al respecto. Vale. Seguimos con otra adaptación, en este caso de Conan el Cimerio, del Conan de Robert E. Howard, que es El Coloso Negro. Ya sabéis, esta serie de adaptaciones que están haciendo en el mercado franco-belga. La primera fue La Reina de la Costa Negra y esta segunda es El Coloso Negro. De Vincent Bruguias y Ronan Tuluat, que no sé quién son, pero bueno, seguro que en su casa sí que saben quién son.
Creo que pasa un poco lo mismo que con el de la Reina de la Costa Negra, que el dibujo era de Pierre Lari. Estamos ante unos álbumes que gráficamente pues me parece que están muy bien dibujados, que en algunas páginas incluso son espectaculares, las escenas de batalla, el planteamiento, los personajes. Quizás es un Conan al que no estamos acostumbrados, ¿no? Un Conan diferente, quizás por culpa de John Buscema tenemos un Conan muy específico en la memoria y cuando nos enseñan otro Conan que no acaba de encajar se nos mueve un poco el culo en el asiento, pero creo que gráficamente el dibujo de Touloat, de Ronan Touloat, me encaja, vamos, me parece que tiene páginas espectaculares. El problema evidentemente está en el guión, que es la parte más floja con diferencia del TVO. Es una adaptación que apunta maneras, pero poco a poco se va despeñando por una resolución, yo diría que apresurada, con un final abiertamente mediocre y que, bueno, creo que no le hace justicia al relato y no pone en valor lo que es la obra de Howard. Yo creo que además le falta un poco de valor y de carisma para aportar, para intentar añadir y para no quedarse en meras adaptaciones vacías, que muchas veces es lo que se hace con las propias adaptaciones, ¿no? Yo sabéis que creo que la adaptación tiene que aportar algo. En la anterior, La gota de sangre, creo que descubre una obra muy poco conocida, que la acerca a un tipo de lectores, pero aquí creo que es una obra que todos los lectores objetivos ya conocíamos, que nos hemos leído la adaptación de Roy Thomas y John Buscema, y que esta adaptación es fehacientemente inferior. En algunos momentos os digo que me parece que es incluso mediocre y que creo que como a veces se dice en algunas reseñas de grandes canales de YouTube, se lo podrían haber currado un poquito más. Un TVO del montón, que gráficamente funciona y que argumentalmente es, pues eso, como una pelota vacía sin aire dentro. Una lástima, insisto, porque creo que gráficamente merecía algo más, pero quizás la extensión que se ha elegido para este tipo de álbumes no es la más adecuada. Creo que le falta chicha a esto y que, bueno, como los franceses son muy franceses, pues sus álbumes tienen que tener esta extensión y con esto nos tenemos que apañar. Puede que Thomas y Buscema lo hicieran en menos, pero creo que para eso hay que tener un poco más talento del que demuestra el guionista de esta obra, porque aquí lo que nos falta evidentemente es contenido, es páginas y es un poquito más de emoción, no este final precipitado, burdo y bastante flojo. Así que muy bien en lo gráfico, gráficamente me ha gustado, me parece que tiene páginas, insisto, y páginas de batalla que son espectaculares. Todo lo demás es un completo y absoluto meh. Y acabamos con... Lo he hecho a queriendo, como veis el tamaño es diferente, no he seguido el orden habitual, pero quería acabar con el Universo 2 de Albert Monteys. Lo visteis en mi correña anterior, ya os dije que para mí Monteys es uno de mis autores preferidos en general, creo que a nivel nacional está en el top 2, top 1, me parece que es de un talento indiscutible, tanto en sus guiones como en su dibujo, me parece que es un autor increíble. Y aquí en Universo pues hace la segunda parte de una obra que para mí ya es una obra fundacional, que es Universo. Para mí uno de los mejores cómics de la historia del cómic español, evidentemente uno de los mejores cómics de la década en la que se escribió y... Bueno, un ejemplo de que un dibujante y guionista que había estado muy anclado en lo gráfico, en lo humorístico, se destapa como un excepcional autor de ciencia ficción. Aquí tenemos 3 números muy curiosos. Tengo que decir que, bueno, ya lo dije en la anterior, creo que en este caso en el Universo 2 es inferior al Universo 1, quizás porque superar al Universo al primer volumen para mí era prácticamente imposible. El nivel de esas historias era demencial, para mí estaban como en otro universo, en otra galaxia. Así que tengo que decir que este Universo 2 me ha parecido inferior, pero inferior no quiere decir que sea malo. Probablemente este cómic está por encima del 95% de los cómics que se están haciendo ahora mismo en España y en el extranjero. Pero sí que es cierto que
que se nota que no es exactamente lo mismo y que aunque hay un montón de ideas interesantes, pero no está al nivel de lo que era Universo, quizás porque Universo, el primero, para mí es una obra maestra, con todas las letras, y lo digo con conocimiento de causa, una obra maestra como tal, una obra que trascenderá, que pasará a la historia y que quedará allí como en los anales, no solo del cómic y de la ciencia ficción, sino de la creación humana en general. Así que cuando tienes un competidor tan alto, igualarlo es casi imposible. Así que tenemos un excelente TVO, un TVO excepcional, que es este Universo 2, con un dibujo increíble. Montéis me parece que es uno de los mejores dibujantes que hay ahora mismo in the world. Esto lo he dicho muchas veces y lo repetiré hasta el día que me muela. Y tenemos un TVO, insisto, que me parece fantástico. 3 historias, además, muy diferentes en su concepción, muy interesantes en su planteamiento, porque el primer número es como una serie de historias cortas, es como tiras humorísticas, es como ver a Montéis haciendo el jueves, pero un jueves de ciencia ficción. No es que sea humorístico, ni mucho menos, pero sí que tiene ese rollo de chiste, ¿no? De humor gráfico, de una viñeta de 2, de historias de 2 páginas, de tira, de ese rollo jueves en el sentido de contar una historia en muy poco espacio de tiempo, a veces en una sola viñeta, ¿no? Insisto, recordando mucho al humor gráfico. Es interesante porque el propio Montéis, al final, como suele hacer él, automostrándose como personaje, explica un poco el porqué de las 3 historias y por qué tienen esta estructura, estas características, esta forma, ¿no? Y él mismo dice que pues empezó a anotar historias en un cuaderno, anotó un montón de ideas, pero ninguna le parecía que tenía empaque como para llenar un número, así que decidió dibujarlas todas. Bueno, es puro Montéis. Momentos muy interesantes, original, me parece que atrevido, divertido, bueno, tiene grandes momentos, insisto, me parece que en sí la idea es una genialidad. El segundo ya recuerda más a la primera parte de Universo, ¿no? Una historia de ciencia ficción con una trama que funciona muy bien, con una idea muy divertida y a la vez muy emocionante, de una colonia en la que a los siglos de haber colonizado un planeta y de haber quedado como aislados, vuelven a ser visitados por los seres humanos. Os invito a leerla. No os quiero destripar nada porque una de las partes importantes del Universo es descubrir lo que pasa en sus páginas de motu propio, ¿no? Cada uno que lo lea y que lo viva como una experiencia nueva, que para mí creo que es fundamental. Y la tercera historia es una historia muda, sin diálogos, muy de ciencia ficción. Creo que tiene más, no tanto la idea en sí, que me parece que es la menos original de las 3, sino el desarrollo y cómo Montéis utiliza la narrativa del cómic, ¿no? La tercera es como una lección de cómo hacer un TVO sin diálogos, de cómo funciona, de cómo narrar, de cómo contar una historia, sin necesidad de escribir nada en textos ni bocadillos, ¿no? Algo que además comentamos en uno de los comentarios de una microreña anterior, ¿no? Como diciendo, no, es que los cómics que no tienen bocadillos no tienen guión. Bueno, pues aquí Montéis demuestra que puede haber guión, que el guión no hace falta escribirlo, que puede haber un guión aunque no haya textos, no haya bocadillos. Insisto, aunque quizás la historia sea la menos original de las 3, sí que me parece un ejercicio de estilo interesante a nivel narrativo, a nivel de usar las herramientas del cómic. Te veo más que recomendable, un digno sucesor. Evidentemente creo que no está a la altura del primero, porque el primero se colocó en una esfera que yo llamaría de inalcanzable, pero evidentemente cuando el primero es una obra maestra, el segundo, con ser un poquito inferior, pues ya no es lo mismo, pero sigue siendo probablemente uno de los mejores cómics del año y una de las mejores cosas que os vais a leer este año, demostrando una vez más que Albert Montéis es un genio y es uno de los autores más interesantes que tenemos en el noveno arte. Pues ya está. Creo que merece la pena, ¿no? Si no habéis leído Universo, ir a por él y ir a por Universo 2. Ir a por los dos porque creo que no os vais a arrepentir. Os vais a disfrutar muchísimo. Venga, repaso de los cómics. Esta vez no la cago como los anteriores. Universo 2, todos a por él, ¿no? Lectura obligatoria de este año. Hay que leérselo sí o sí. Conan el Cimerio, que café para muy cafeteros, decepcionante en grado sumo, gráficamente interesante como los franceses son interesantes en los gráficos, es decir, todo muy bonito, muy bien dibujado, cuánto talento, qué finos son, en lo argumental, castaña pilonga de las bordas.
La gota de sangre, una nueva adaptación literaria de Ricardo Bilbor, insisto, creo que trazando una carrera más que interesante y un tipo de cómic que también me parece interesante y que aporta mucho a un nivel, vamos a decir, cultural que me parece que es más que necesario. Además, lo hace muy bien, creo que te lleva de la mano, en ningún momento se hace empalagoso ni se hace duro de leer, sino que poco a poco te va conduciendo. Y creo que lo hace muy bien. Para mí, la parte más flojita es el dibujo que no me acaba de encajar con la historia que estamos contando, pero bueno, eso es una opinión totalmente personal. La cosa del pantano, hermanos, para fans de Gaiman y poco más, una curiosidad, sin más. Y los 6 primeros números de Gannibal, que me parece un manga más que recomendable. Me han gustado mucho los 6 primeros números. En la siguiente microreña os hablaré de los siguientes 7, pero vamos, muy bien este Gannibal en todos los sentidos, en lo gráfico y en lo argumental. Bien construido, buenos personajes y un manga de los que hacen afición, ¿no? De los que te explican de por qué sigues leyendo manga o por qué estás leyendo más manga que nunca. Que las dos cosas pueden ser. Nada más, me despido. Leed mucho, comprad mucho. Si son cómics míos, ya sabéis, mucho mejor. Me apoyaréis. Si os hacéis miembros, ya sabéis que vais a tener esa pequeña ventajita. Yo os lo agradeceré. La verdad es que creo que ahora somos 17, que no es mucho, evidentemente, pero para mí es una barbaridad. Ya estamos en los 2.600 suscriptores, que también está bien tener a 2.600 personas ahí suscritas a tu canal. Los vídeos ya los ven más de 1.100, 1.200 personas, con lo cual tampoco está nada mal. Estoy contento en ese sentido. Creo que tengo un fandom reducido, pero fiel, y eso siempre es de agradecer. Así que, nada más. Cuidaos mucho, sed felices, que ya sabéis que la vida son 5 días y 4 nos los pasamos cabreados. Hala, chao, chao.